Son 7:42 y le platicábamos desde el arranque del programa que iba a estar aquí con nosotros Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario, gracias por la invitación. Me ha encantado estar aquí. Con gusto. Oye, está el tema del salario mínimo que ustedes han venido empujando desde hace tiempo. Y yo decía aquí la semana pasada que creo que México es el único país donde los empresarios piden que se aumente el salario y el gobierno federal dice que lo van a revisar. Invitamos también a Coparmex, no pudo estar con nosotros aquí en la mesa, pero es un tema que me parece que desde que lo pusieron en la mesa ha ido ganando y ganando tracción. ¿En qué punto se encuentra hoy? Sí, en efecto, Mario, y yo creo que vale la pena recordar, porque como tú lo dices, fue hace 3 años que Miguel Ángel Mancera dijo, discutamos cómo se puede elevar los salarios, empezando por los mínimos. En un inicio ni oportunidad de tener una discusión nos daba, ¿no? Era un tema, como muchos temas económicos y de la ortodoxia económica, son temas que no se pueden ni siquiera discutir públicamente. En efecto, con argumentos, con evidencia, respondiendo con seriedad a cada una de las contraargumentaciones, se logró una suerte de consenso. Tan es así que se logra una reforma constitucional que desindexa el salario, es decir, le quita esta función de precio de los créditos. De referente para las multas, para todo. Así es. Y a partir de ello se da la posibilidad de tener un primer incremento que se concreta en diciembre del año pasado por encima de la inflación. Que fue un aumento además como en escalas, ¿no? En etapas, digamos. Se hace más que en escala, lo que se hace es se divide el incremento porcentual de cada año, y ese refiere a la inflación, pero se da un incremento en términos absolutos de 4 pesos adicionales para llegar a 80 pesos. Pero lo que tenemos que decir es que primero, esos 80 pesos ya estaban por debajo de lo que necesita un adulto y un dependiente para comer. Que eso establecido por el Coneval. Exactamente. La canasta alimentaria para 2 personas al día de hoy son 94 pesos. Otra vez es nada más desayuno, comida y cena. No nada más. Pero además, como inicia el año con el alza de los precios a los combustibles, y lo que eso ha impactado en la inflación de los primeros 6 meses, pues la verdad es que ese incremento ya se lo comió. Ya se lo comió. Estamos hoy en inflación de arriba del 6%. Estamos en 6.3, la más alta en 8 años, pero amén de ello, la canasta de las familias que menos ganan es todavía la que crece de mayor forma, alimentos y transporte en este sentido. Pero digo, fuera de la fría economía, el tema central está en que en nuestro país el trabajo, que tendría que ser el instrumento fundamental para no vivir en pobreza, mantiene un montón de gente que está en el mercado formal viviendo en pobreza. Oye, ayer veía un video de Luis Miguel González, el director del Economista. Decía, el salario mínimo en México es el tercero más bajo en toda América Latina, si no me equivoco. Es correcto, después de Cuba y Haití. Es decir, el salario mínimo para quienes dicen, no, bueno, pero es que no, primero que no se fijan, aquí lo hemos platicado mucho también con Rogelio Gómez Hermosillo, cuando dicen los salarios no se fijan por decreto, pues claro, el salario mínimo sí se fija por decreto. Ese precio, a diferencia del resto de los salarios que usted pueda negociar con su empresa, el salario mínimo sí es algo que se establece desde la autoridad. Y muchísimo, en efecto, el salario mínimo es un decreto. Y así ha sido siempre. Durante 40 años, un decreto a la baja. Que un salario mínimo tan bajo ha jalado el resto de los salarios a la baja. Fíjate, otro dato agregando al de Luis Miguel González. De toda Latinoamérica, si tomamos la riqueza total que generó el país, México es el que representa menos en toda esa riqueza sus salarios, sus ingresos laborales. Es decir, a pesar de que el país crece mediocremente, pero crece, a pesar de que se genera riqueza, esa riqueza se queda en muy poquitas manos y no llega a repartirse un poquito más, ni siquiera quien trabaja fuerte. Me decía alguien, Salomón, con esto que estábamos tuiteando este tema hace unos días, decía, si los empresarios quieren aumentar el salario mínimo, que lo paguen. Y se acabó la discusión. Y yo lo que les decía es, bueno, sí, por supuesto, cada empresario, cada empresa puede establecer su política salarial, pero una cosa es la política de una empresa y otra cosa es la política pública. ¿En qué sentido estamos hoy o en qué punto estamos hoy de la discusión? ¿Y por qué si hay un sector empresarial que lo quiere empujar,
hay resistencias. ¿De quién provienen esas resistencias? Mira, Mario, yo creo que los pretextos un poco ya se acabaron, porque hace unas semanas el pretexto era que venía un proceso electoral. Digo, hasta nuestros vaivenes electorales, pero ya pasó. Sí. Ahora hay algunas voces que dicen la inflación está muy alta, esperemos a que empiece a bajar. Yo creo que es verdaderamente un pretexto, porque los mismos economistas que dicen esperemos, del alza en los precios de los combustibles decían, este es un impacto transitorio y después la inflación. Pues, ¿por qué si llegara a subir los salarios, por qué eso, si impactara en la inflación, no sería transitorio? Es en una sola ocasión, es absurda el pretexto que se pone. Pero además yo te diría, si algo caracterizó estos primeros 6 meses del año, que hicieron incluso que se revisara la alza el crecimiento del país, es el consumo interno. Y ese consumo interno empujado por esos pesitos más adicionales que se dieron a final de año. Déjame plantearte algunas de las críticas que hemos escuchado y discutido aquí en la mesa cuando se habla del salario mínimo. Uno, y si quieres los desahogamos rápido. Uno, que tiene efectos inflacionarios. A ver, ¿cuál es la... Insisto, los estudios y lo que hemos mostrado es que no es así, que hay un impacto... depende la magnitud de lo que subas, pero que esos 14 pesos de los que hablamos que puede subir inmediatamente no tienen un impacto inflacionario, y si lo tuvieran, puede ser de 0.3% y es en una sola ocasión. No es una inflación que se mantiene. Segundo. Sí, también se plantea, por ejemplo, que las empresas no tienen condiciones para pagar un aumento salarial. Mira, te voy a dar un dato, Mario. De toda la riqueza que se genera en el país, si la dividimos en solo 2 variables, cuánto se va a salarios y cuánto se va a las ganancias de capital, es decir, a las ganancias de los empresarios, en el mundo más o menos 60-70% va a salarios, 40-30% va para las ganancias de capital. En México, hoy, los salarios representan 26% y las ganancias del capital son 74%. Es decir, por supuesto que hay margen. Y yo te lo diría todavía más fuerte. Si hay empresas en nuestro país que sobreviven por pagar salarios de esclavos, pues no queremos esas empresas, Mario. No queremos esas empresas. Ahora, han sido 40 años y no estamos diciendo que de un día a otro se puede resolver. Lo que hemos insistido es que de manera gradual, moderada, responsable, tenemos que de una vez por todas iniciar un camino de inclusión de todos estos trabajadores que viven en pobreza. ¿Qué ha dicho la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la instancia, que es, por cierto, una instancia bastante opaca, que creo que tiene como cabeza quizá la persona que lleva más años en el cargo? ¿Lleva 25 años? ¿Cuántos lleva? Creo que sí, cerca de 30, sí, pero... Y pues debe ser muy doloroso, pues está en una institución que no ha cumplido durante los últimos 35 años su mandato constitucional, bueno, ¿no? ¿Qué dicen en esta comisión? Nada, no hemos escuchado nada. Se pronuncian una vez al año y realmente se pronuncian, pues, como se les dice. Ahora, Coparmex es parte de la comisión. Los sindicatos, la CTM ya habló también a favor del incremento, la UNT, que también está representada. Pues faltan otra parte de los empresarios, y yo creo que hay que insistirle al Banco de México que bueno, pues su mandato constitucional es la inflación y que trabajen en ese sentido, y por eso le han metido a la tasa de interés, en fin, pero pues que el mandato constitucional de la CONASAMI es un salario suficiente. Vaya, hay que respetar los campos de acción de cada una de las instituciones, creo yo. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema. Salomón, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti, lo aprecio mucho, Mario. Yo al auditorio solo le insistiría, estamos hablando de millones de personas que trabajan todos los días. En la economía formal, ¿cuántas personas ganan el salario mínimo? Vamos a ponerlo así. 40% de todos los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, los trabajadores formales registrados, 40% de ellos ganan menos de 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, quiero insistir, 4 de cada 10 trabajadores formales de nuestro país ni siquiera pueden alcanzar el poder vivir sin pobreza con su trabajo. Claro. Eso es una desgracia como país. Y es un absurdo del sentido del trabajo. Sobre todo un país que sí es rico, que sí crece, que sí genera
riqueza, pero esa riqueza no ha generado bienestar para la mayoría. Bien, pues muchas gracias, Salomón. Muchas gracias, Mario. Gracias. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué piensa usted? @Mario Campos, @for_TV. En tu cuenta de Twitter. @Chertorivsky, así de fácil. Ahí pruébele y seguro la va a encontrar.